La Secretaría de Gobernación tuvo que salir a precisar estas palabras de la secretaria de Gobernación, palabras que habían sembrado zozobra. Oiga, sobre este tema que hablaba usted de los grupos del crimen organizado en Guerrero, ¿están buscando una tregua? ¿A qué grupos se refería usted? Estamos dialogando ahorita, estamos dialogando con muchos grupos y de verdad, nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz. ¿Qué grupos? Varios grupos, no puedo especificártelos en este momento, pero son varios grupos de diversos estados de la República en los cuales ellos quieren caminar hacia la pacificación del país, porque ya no quieren más violencia. Quedaba la impresión de que el gobierno estaba diciendo que iba a pactar con los grupos criminales. Buenas noches, en un momento vamos a ver cómo la Secretaría de Gobernación precisó que no se está ni se negociará con grupos criminales. Hoy, por cierto, poco después se dieron a conocer las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública de julio. Los homicidios dolosos pues se mantuvieron prácticamente igual que en junio. Prácticamente es la misma cifra, que recordar que nosotros sumamos a homicidios dolosos los feminicidios. Si comparamos los homicidios dolosos durante los 8 primeros meses de los 3 últimos gobiernos, pues ahí están las cifras muy altas todavía para este arranque de gobierno del presidente López Obrador. En julio, las denuncias por robos con violencia también aumentaron. 3%, son 23.400 robos con violencia, también cifras comparadas con los primeros 8 meses de los 2 gobiernos anteriores, pues la cifra actual sigue siendo muy, bueno, ahí están los datos, sin mayor opinión. El delito que más subió durante julio fue el secuestro, 174 víctimas, un crecimiento de 69%. Estos datos de secuestro los comparamos con los que presentó ayer la Asociación Alto al Secuestro y bueno, pues son más bajos. Ahí está lo que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que presenta todo el secuestro, 36% más. Las cifras de violencia de julio no mejoran. En estos días hemos venido aquí presentando las historias, la crónica del movimiento de las mujeres, la protesta de las mujeres contra la violencia que son objeto. El viernes se hizo una marcha muy importante, se habla ahora de mesas de trabajo con enfoques feministas, pero lo cierto es que no paran los hechos de violencia como el de hoy en la colonia Ampliación Granada, muy cerca de Polanco. Ahí encontraron en un departamento el cuerpo de esa joven que estamos viendo, de 31 años. La joven tenía un golpe en la cabeza. El cuerpo fue hallado por una empleada doméstica cerca de las 8 de la mañana. Imagen Noticias confirmó que esta mujer es Laura Cristina Ovalle, es colombiana, originaria de la ciudad de Ibagué. El padre de la joven nos informó que ya hicieron contacto aquí en México con un abogado. Hablamos con la madre de Laura Cristina, la madre vive en Medellín, nos dijo que anoche fue la última vez que habló con su hija y que se enteró de la muerte de Laura por las noticias. Nos dijo que hasta hace unos minutos ninguna autoridad mexicana se había comunicado con ella, por eso les hace este llamado. Por favor, que estén más pendientes, qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en todas partes, con nosotras las mujeres, qué es lo que está sucediendo, por favor. Que me ayuden con el caso de mi hija, que el caso no quede impune, que den con la persona que hizo esto. Dios mío, está fácil en las cámaras, está fácil por la llamada que ella recibió, las últimas llamadas. Por favor, no dejen que esto quede impune. No solamente la mía, tantas hijas que están por ahí perdidas de nosotros y no sabemos dónde. La mía por lo menos sabemos dónde estaba. Por favor, ayúdenos. Sobre el caso de las protestas de mujeres, algunas de ellas que participaron en la protesta del viernes han denunciado que han crecido significativamente las amenazas en Internet, amenazas en su contra. Esta mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, publicó en Twitter que no tolerará ningún tipo de amenazas ni ataques contra las mujeres. Claudia Sheinbaum expresó que instruyó a la Procuraduría de Justicia para que investigue
estos hechos, estos ataques. Desde hace 3 días, desde el día de la marcha, estoy recibiendo amenazas y acoso a través de las redes sociales. No podemos tomar a la ligera las amenazas y el discurso de odio que se viene manejando desde hace varios días en redes sociales. A Dana Corres la acusaron desde el fin de semana de ser una instigadora de la violencia. La violencia que yo he recibido ha consistido en difamación. Están diciendo que yo soy una delincuente, que yo soy una vándala y que además yo tuve que ver con la muerte de una persona, tergiversando las narrativas y los simbolismos detrás de la marcha del día viernes. También comenzaron a circular publicaciones en Facebook contra estas mujeres, como el llamado a una marcha el 1 de septiembre. En otras publicaciones, por ejemplo la del usuario Arturo del Olmo Romero, llamó a romperle el hocico a cuanta gorda feminazi se le cruzara. Hemos sido presas de diferentes ataques cibernéticos, desde ataques como bombing, el tratar de colapsar nuestras redes sociales, amenazas de muerte e incluso ciberpersecución. Hay grupos ya organizados en Facebook y en Twitter que están convocando a matar feministas, que están convocando a violar feministas. Este tipo de acciones de violencia digital no se pueden combatir solamente con un tweet o con buenas intenciones. Algunas de las mujeres amenazadas en redes sociales aseguran que esto no las va a callar y que seguirán en la lucha para erradicar la violencia contra ellas. Que también estas expresiones violentas que se están dando para mantenernos en la situación de violencia a nosotras y en la situación de opresión tienen que ser perseguidas y tienen que ser castigadas. Las mujeres estamos muy conscientes de que se nos va a seguir criminalizando por pelear por nuestros derechos. Bueno, sobre este tema, la violencia contra mujeres, anoche presentamos el testimonio de una joven, Brenda de la Mora, denunció haber sido golpeada y asaltada por un conductor de Uber, esto en el municipio de Ecatepec. Hoy Uber informó que ya recibió una solicitud de parte de la Fiscalía del Estado de México para que entregue la información sobre el conductor. Uber le pidió a la víctima que proporcione información sobre el dinero y pertenencias que le habría robado el conductor el fin de semana. Por cierto, fuentes que están a cargo de esta investigación confirmaron a Imagen Noticias que ya tienen ubicado un punto en el municipio de Ecatepec donde la joven habría logrado escapar del agresor. Este punto se encuentra en las colonias Venta de Carpio y Santa Cruz Venta de Carpio. Es una zona por donde atraviesan 3 carreteras del norte del Valle de México. Por la tarde estuvieron ahí agentes ministeriales, están haciendo los peritajes. Bueno, y vaya inquietud que generaron unas palabras de la secretaria de Gobernación o una mala interpretación. Veíamos hace unos momentos lo que declaró Olga Sánchez Cordero. Habló de diálogo, lo que parecía es que hablaba de diálogo con el crimen organizado y lo dijo así. Oiga, sobre este tema que hablaba usted de los grupos del crimen organizado en Guerrero, ¿están buscando una tregua? ¿A qué grupos se refería usted? Estamos dialogando ahorita. Estamos dialogando con muchos grupos y están, de verdad, nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz. ¿Qué grupos? Ellos, varios grupos, no puedo especificártelos en este momento, pero son varios grupos de diversos estados de la República en los cuales ellos quieren caminar hacia la pacificación del país. El diálogo con grupos armados se abrió, pero Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, no detalló si se trata de un plan de amnistía o una entrega pactada. Olga Sánchez Cordero dice que ya hay un diálogo, pero ¿quiénes están sentados en la mesa? Estamos dialogando con muchos grupos y están, de verdad, nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz. 7 horas después de que doña Olga Sánchez Cordero hiciera esta declaración, la Secretaría de Gobernación aclaró en Twitter
La Secretaría informa que las supuestas expresiones de su titular, de Olga Sánchez Cordero, en relación a una supuesta intención del gobierno federal con bandas del crimen organizado, son falsas, producto de una lamentable edición de declaraciones vertidas el día de hoy por la secretaria de Gobernación. En otro tuit, la Secretaría de Gobernación precisó que Olga Sánchez Cordero expresó la voluntad de diálogo con organizaciones de autodefensas para alcanzar su desarme, para alcanzar la pacificación de algunas zonas del país. Esto, dice Gobernación, sería con el objetivo de beneficiar a esas comunidades. Pero, bueno, la Secretaría de Gobernación es enfática en resaltar que el gobierno federal no tiene ni tendrá diálogo con ningún grupo del crimen organizado. Estas versiones se dan hoy que, como decíamos al inicio del programa, se conocieron las cifras de delitos de julio, cifras que difunde mes con mes el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que no son buenas. Vamos a tomar nada más este dato: homicidios dolosos sumados con feminicidio. Junio había sido el mes con la incidencia más alta de estos delitos, y julio prácticamente tiene las mismas cifras. Por cierto, desde Zapopan, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo esto sobre la difusión de mensajes de grupos del crimen organizado, mensajes que se lanzan entre sí o a funcionarios públicos. Esto dijo Alfonso Durazo. No deja de sorprenderme que merezcan un espacio preferente en prácticamente todos los medios de comunicación. Yo hago un llamado a los medios a que nos ayuden a no caer en el juego de la difusión, así es que desestimamos completamente esos contenidos en virtud del origen criminal de los grupos que los promueven. Está bien. Interesante lo que dice el secretario Durazo, muy parecido a lo que dijeron los funcionarios en el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Quizá, y siempre palabras de este tipo llevan a revisar el trabajo que estamos haciendo, pero quizá este mensaje también lo podría lanzar a algunas personas en las benditas redes sociales. Vamos a ver estas imágenes. Ocurrieron la tarde de ayer en la colonia Lomas de San Sebastián, esto en Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Un pleito por la recolección de basura derivó en un enfrentamiento entre pobladores y policías municipales. El saldo: una mujer muerta y 2 personas heridas, entre ellos un policía. Agáchense. ¡Niño, agáchate! ¡Agáchate! ¡Chinga! ¡Manco pendejo! Ahí va tu hija, pero espérate. ¡Ana! ¡Vete! Tras estos hechos, hoy 40 policías ministeriales, 30 estatales y elementos de la Guardia Nacional desplegaron un operativo en las instalaciones de la Policía de Los Reyes La Paz. Fueron a desarmar a los policías que participaron en eso que acabamos de ver de ayer, para investigar si alguna de esas armas provocó la muerte de la mujer. Los agentes de la Fiscalía tomaron declaración a los policías, a los mandos municipales. Bueno, y se siguen dando con todos los senadores de Morena, como era de esperarse, el pleito que se traen Martí Batres, quien era el presidente, o quien es todavía el presidente del Senado, y Ricardo Monreal, quien es el líder de la bancada de Morena en el Senado. Pues continuó hoy, llegó incluso a la conferencia de prensa del presidente López Obrador, pero las palabras del presidente no detuvieron la belicosidad ni de Martí Batres ni de Ricardo Monreal. ¿Qué ha logrado el senador Monreal? Absolutamente nada. Un político acomplejado. No fue una elección sucia. El pleito que ayer escaló a guerra declarada entre el aún presidente de la Cámara de Senadores, Martí Batres, contra el jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, se ganó esta mañana el primer coscorrón de Palacio Nacional. El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene
buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero. Martí Batres se apresuró a suscribir la indirecta del presidente López Obrador, buscando sembrar la sospecha de que ese golpe iba en contra de su declarado adversario. Ricardo Monreal dijo que coincidía con la crítica presidencial sobre los oportunistas y que después de luchar 22 años en el mismo proyecto de López Obrador, no podía darse por aludido. Me siento muy bien y le tengo un gran respeto al presidente. Eso sí, el coordinador lanzó en redes sociales un mensaje en el que presumió que ayer mismo, ante notario público, entregó su renuncia al cargo, la que fue rechazada, contó, por 53 de los 59 senadores de su bancada que lo cobijaron. Pero se disculpó por este encontronazo público entre los hombres de la 4T. Estos son desencuentros normales en procesos democráticos, pero nosotros le tendemos la mano a el licenciado Martí Batres. Martí Batres mantuvo la espada desenvainada. Advirtió que entre jueves y viernes presentará ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena una impugnación por las irregularidades del proceso en que perdió ser reelecto para la presidencia del Senado. Y comparó a Monreal con Vicente Fox, al llamado fraude de 2006 con su derrota de ayer. Sería indigno de mí mismo aceptar un atropello así. Hicimos un trabajo excelente y lo que tuve fue una respuesta increíble de violencia política. No me merecía esto, no me lo merezco. Más allá del jaloneo de los egos, en el Senado seguía hoy rondando a los morenos la acusación que su compañero Martí Batres dejó ayer por escrito, al señalar que los votos en su contra se consiguieron a billetazos. Ricardo Monreal exigió pruebas. Yo considero que los senadores son hombres honestos, las senadoras, y creo que es ofenderlos. Martí Batres no quiso hablar del monto de los cañonazos ni de quiénes los habrían recibido, y amenazó con la justicia del tiempo. Lo que daña no es denunciarlo, lo que daña en todo caso es hacerlo. No, sí, claro, sí dolió, pero mi umbral del dolor cada vez es más resistente. Y cada quien en su momento contará su historia. Pues ya la están contando. Vaya, si la contaron ayer, la vuelven a contar hoy. Bueno, eso en el Senado de Morena. La presidenta del partido, Jacob Polevsky, le pidió a los senadores de Morena que respalden a Martí Batres. Pues ya votaron ayer, pero bueno. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que tiene nuevas pruebas para proceder contra Rosario Robles, entrevistado al salir de un foro anticorrupción. Santiago Nieto dijo que se trataría de un asunto que tiene que ver con la compra-venta de terrenos federales cuando Rosario Robles era secretaria de la SEDATU. En las operaciones de compra-venta se habrían usado empresas fantasmas. 48 horas después de que un juez argentino dictara la libertad caucional a Carlos Ahumada, la Fiscalía General de la República difundió información sobre el tema, lo hizo a través de un comunicado. La Fiscalía subraya que lo que hizo fue continuar la acción legal que comenzó en 2016 y es una acción por defraudación fiscal equiparable porque Carlos Ahumada, según esto, omitió la declaración anual de 2012 y dejó de pagar $1.400.000 pesos. La Fiscalía subraya también que Ahumada no ha sido exonerado y que, a diferencia de lo que Ahumada refirió, no ha sido pagado el monto de ese impuesto sobre la renta ni los recargos y multas. La Fiscalía detalla que el proceso de extradición de Ahumada comenzó en agosto del año pasado y que ahora la Fiscalía hará uso del plazo de 60 días para entregar formalmente la solicitud de extradición. Es decir, la Fiscalía quiere traer a México a Carlos Ahumada. En la conferencia de prensa de la mañana le volvieron a preguntar al presidente sobre Carlos Ahumada, el caso de Ahumada y de su familia.
Ayer el abogado de Carlos Ahumada dijo que aparte del tema de Rosario Robles también tiene un caso, el mismo juez que lleva este asunto, el mismo juez sobrino de Dolores Padierna lleva un caso en contra de su esposa, de Carlos Ahumada, y decía que hay persecución. No, pues queda mal este asunto, aparentando pues que sí hay una especie de venganza. Pues sí, pero vuelvo a repetir, no es nuestra práctica, no procedemos nosotros de manera facciosa, no somos iguales. Es que quedó esa inercia y es difícil. Entonces ya que vayan entendiendo que no somos iguales, no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, no somos sepulcros blanqueados. Por cierto, el Consejo de la Judicatura Federal sesionó hoy, dijo que, que le dio entrada a la queja que ayer presentaron los abogados Rosario Robles contra el juez de control Felipe Jesús Delgadillo Padierna, la queja en la que solicitaron al Consejo que lo separen, que lo quiten del cargo o lo quiten de este asunto. Dado que las audiencias del Consejo de la Judicatura no son públicas, pues bueno, esperaremos para los próximos días para saber cuál va a ser la ruta en la que se evaluará la actuación ética y legal de este juez de nombre Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. En otras cosas, esta tarde hackearon durante media hora la cuenta de Twitter de la alcaldía de Coyoacán. En ese tiempo aparecieron mensajes con amenazas dirigidas al presidente López Obrador. La alcaldía de Coyoacán informó que la policía cibernética pues ya está sobre el tema. Apenas el viernes presentamos aquí que la cuenta de la Fiscalía de Jalisco también había sido hackeada y también se difundían amenazas contra el presidente. Lo mismo ocurrió el sábado con la cuenta de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo. En otros temas, la patrulla fronteriza de Estados Unidos difundió este video para argumentar que sí funciona el muro en la frontera con México. Es el momento en que dos personas intentaron cruzar de Tijuana a San Diego, trataron de escalar el muro de 6 metros. Del otro lado lo estaban esperando dos hombres con una escalera, no consiguieron escalar el muro, fueron detectados por la patrulla fronteriza, intentaron esconderse y regresar a México, pero fueron detenidos por las autoridades de Estados Unidos. Por cierto, Estados Unidos pues sigue endureciendo las acciones contra los migrantes. Un vocero de la patrulla fronteriza confirmó a la cadena CNN que el gobierno no dará vacunas contra la influenza a niños migrantes en centros de detención. Increíble. El argumento es que el programa de vacunación es complejo, además de que los niños solo están retenidos por poco tiempo. Pero en el último año, 3 niños migrantes han muerto por influenza, estando bajo custodia de las autoridades migratorias. ¿Qué más tenemos, Cristal? Ayer la cantante Joy Huerta de Jessie and Joy denunció en sus redes sociales que sufrió discriminación en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores al acudir a tramitar el pasaporte de su hija. Le pidieron el acta de alumbramiento y tuvo que poner sus huellas en el pasaporte como si se tratara del papá, un acto de discriminación al ser una familia homoparental. Poco después, el canciller Marcelo Ebrard respondió a su queja comprometiéndose a que no volverá a suceder algo similar, y hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó un documento dirigido a los titulares de las delegaciones en el que prohíbe realizar cualquier acto de discriminación y aclara que los documentos adicionales se solicitan solamente en casos en los cuales exista una duda fundada. En un hecho histórico, 2 personas lograron un amparo para la posesión, transporte, empleo y uso de cocaína sin fines comerciales. La organización México Unido contra la Delincuencia dijo que el litigio sigue en proceso y con esto busca cuestionar la prohibición de las drogas y la política pública existente en la materia en México. Después de lograr una sentencia para el consumo recreativo de la marihuana, la organización quiso seguir una estrategia similar para lograrlo con la cocaína, así que acudieron a un juzgado de la Ciudad de México que
dio la razón y amparó a las dos personas. El tribunal ordenó en mayo a la COFEPRIS la emisión de los permisos correspondientes, pero se dio a conocer ahora que ya está en un tribunal colegiado. Cabe señalar que estos amparos no legalizan la sustancia ni pueden ser válidos hasta ser confirmados por el tribunal. Luego de que la COFEPRIS interpuso este recurso de revisión, incluso el asunto podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como pasó con el tema de la marihuana. Otro acto de rapiña sucedió en nuestro país. En esta ocasión fue en la autopista Cozoleacaque-Acayucan, en Veracruz, donde se volcó un tráiler cargado de pollos. Ni la presencia de policías federales, estatales y municipales intimidó a quienes aprovecharon que el tráiler quedó de costado para llevarse los pollos. Dos fábricas se incendiaron en Morelia, Michoacán, una dedicada a la elaboración de plásticos y otra de aceites. Por el tipo de productos que manejan y los químicos propios de la industria, las llamas alcanzaron una altura considerable y generaron columnas de humo muy densas. Por ello, las autoridades pidieron a la población que se mantuvieran alejados de la zona. Se evacuaron escuelas y empresas cercanas al lugar del incendio. La Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía eléctrica para evitar accidentes y también se cortó la circulación del tren. Bomberos y cuerpos de rescate siguen en la zona y no reportan víctimas, solamente pérdidas millonarias. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. Javier Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que han encontrado irregularidades, pues sí, en la construcción del tren México-Toluca. Explicó que tienen que ver con materiales comprados a costos muy altos, con adquisición de equipos que no correspondían a las necesidades del proyecto. El secretario puso como ejemplo el caso de los trenes, de los que se compraron 30, cuando debieron haberse adquirido menos. Las supuestas irregularidades ya fueron reportadas a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, y pues como hemos visto las cosas, es muy probable que a esta argumentación, a esta entrega de documentación, vengan las acciones legales. Hoy por primera vez el secretario de Hacienda da las primeras pistas sobre cómo deberá venir el paquete económico para el año próximo. Se ha venido hablando mucho de que el paquete económico, que cómo va a venir, que si va a ser en contra del ciclo económico, que si no. Incluso algunos como Mario Delgado del partido hegemónico, del partido oficial, del partido en el gobierno, como usted quiera decirle, andan diciendo que se debe disminuir el superávit primario. Tranquilo. ¿Quién sos vos? David, mi hermano, el hermano trajeado de David Páramo. Y ahorita te cuento al final si quieres. Pero andan diciendo que se debe disminuir mucho el superávit primario. Hoy el secretario de Hacienda por primera vez dice algo que se malinterpretó, pero no dijo lo que dijo. Que están pensando en disminuir el superávit primario. Lo más probable es que sí lo hagan, pero no lo dijo como una opción. Dijo, estamos analizando todas las opciones. ¿Por qué es relevante el superávit primario? Uy, clase. A ver, es que porque hoy viene, es de estabilidad. Hoy viene Es que ahí sí vengo de maestro. Es de estabilidad económica. Breve, por favor. Es cómo se mantiene la estabilidad económica. En los precriterios, es decir, el cálculo que se hizo en abril para hacer el presupuesto del año próximo decía que el superávit primario va a ser 1.3 del PIB. Este año va a ser del 1% del PIB. Y te digo, hay algunos que andan diciendo en Morena, que eso es lo raro. O sea, lo raro es que Morena sea la principal oposición. En la iniciativa privada, en todos lados están como, no, que se quede como está, 1% del PIB, no le movamos mucho ahí porque es la pieza clave de la estabilidad económica. Te pones el... Y los de Morena... ahora sí que te pones el saco y te vuelves, ya no decir qué. Dejémoslo en que quede claro que hoy por hoy el principal con el que tiene que negociar la Secretaría de Hacienda es con el partido en el gobierno. ¿Tú recuerdas alguna otra vez en la historia que en lugar de tener un apoyo en sus legisladores, el gobernante tuviera que convencer a sus legisladores? Esas son las cosas de la 4T. Nada más a uno, ¿no? ¿Mande? Nada más a uno. Hay un grupo, por ejemplo, de Alfonso Ramírez Cuellar. Pero Ramírez Cuellar dice cosas inteligentes, pero que no le gustan al gobierno. Pero finalmente... Pero hay un grupito ahí de legisladores, como dicen, abajo del agua, que están ahí. Acérquenle la cámara al catedrático Páramo para que remate.
No, lo que pasa es que hoy entrevisté a Carlos Hank, el presidente del Consejo de Administración de Banorte, y quedémonos con eso. 1, que me puse traje. 2, que dice que simple y llanamente los bancos tienen que entender que o trabajan con este gobierno o el país no avanza. ¿Cómo ves al catedrático, Javier? No, la verdad es que me decepciona. Mañana vengo de mangas de camisa y vengo a enseñarles mis tatuajes. Una decepción total lo de David esta noche. Regresamos con la decepción total del América también, Ciro. Perdió el América. Regresamos con eso y con más sobre esta confusión que se dio sobre si el gobierno va a pactar con los grupos criminales. ¿Qué significaría? ¿Con cuántos grupos tendría que pactar el gobierno? ¿Con 6 grandes, 25 medianos y 50 pequeños? Regresamos también con eso. Bien por la Secretaría de Gobernación al dejar en claro que no se está negociando ni se negociará con grupos criminales. El gobierno mexicano, el Estado mexicano no se puede rendir así ante los criminales. Nadie quiere la sangría imparable que se sigue padeciendo en el país y ahí están las cifras de julio como botón de muestra implacable. Pero lo otro, tratar de pactar, sería ponerse de rodillas ante asesinos, secuestradores, extorsionadores. Y además, ¿con cuántos grupos distintos tendría que negociar el gobierno para tener éxito? ¿Con 6 grupos grandes, 25 medianos y 50 pequeños? Bien, entonces, por la aclaración, queda la pregunta sobre lo que expresó la secretaria Sánchez Cordero. Porque en un país de 3,000 asesinatos dolosos al mes, el cuidado de las palabras tendría que ser una obligación sacramental. Hay demasiado dolor para arriesgar una ambigüedad. El día que el gobierno, el Estado mexicano, derrote a los grupos criminales, si eso es posible, ese día México respirará. Ese día quizá México pueda despegar plenamente hacia su transformación. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.